Bien, muchas gracias, Oriana. Así es, nosotros ya estamos listos aquí para entrar de lleno con nuestra entrevista en la emisión estelar de Noticias Canal I. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a través de una carta publicada en la red social X que se retira de la carrera por la reelección frente a Donald Trump. Poco después mostró también su apoyo a la candidata de su vicepresidenta Kamala Harris. La decisión del presidente llega después de que líderes del Partido Demócrata, sus principales asesores y hasta familiares se lo hubieran pedido en público y en privado. Esta noche nos acompaña el analista internacional Iván Rojas para profundizar en el tema. Iván, muy buenas noches, bienvenido a Noticias Canal I. Gracias por la invitación. Bien, el tema que nos une hoy, Iván, el pasado 27 de junio pues, se llevó a cabo un debate entre Joe Biden y Donald Trump. En ese escenario pues, se vio un desorientado Biden en momentos, se vio desorientado en este debate ante Donald Trump. También pues, se aviva esta polémica sobre su avanzada edad. Quisiera preguntarle entonces, Iván, ¿fue una buena decisión por parte del Partido Demócrata, en este caso de Biden, de hacerse a un costado en esta carrera para llegar a las presidenciales en Estados Unidos? Sí, parece una decisión acertada por varias razones. La primera es que no solo es una condición mental, sino la condición física de Biden probablemente le hubiese impedido estar en campaña durante los próximos meses. Recordemos que la campaña de Estados Unidos es una de las más largas a nivel mundial, es un estado muy amplio. Biden tendría que haber recorrido por semanas todo el país y no parecía que tenía la capacidad de hacerlo. Por otro lado, bueno, venía por detrás en las encuestas e insertar un nuevo candidato, sea cual sea ese candidato, añade al nivel de incertidumbre. Cuando estamos hablando de procesos electorales, la incertidumbre, un nivel elevado de incertidumbre, siempre favorece a quien va perdiendo, en este caso los demócratas. Okay. Además, ligeramente los números de Kamala son más altos que los de Biden. Ok. En este caso se retira Biden, pero logró hacer un debate con Donald Trump, bastante prematuro este debate, porque normalmente se da entre septiembre y octubre, más lo que el tiempo que haya invertido los demócratas en contra, o sea, haciendo la campaña en contra de Biden, también el dinero que se invirtió en lo que venía en ese proceso de discusión con Biden. Todo esto entonces se pierde, más bien se desgasta un poco en ese sentido al partido republicano. Sí, los republicanos han pasado meses atacando a Biden, o quizás años atacando a Biden, han atacado a su hijo, han atacado sus políticas, su edad, su condición mental, han atacado e invertido muchos esfuerzos en esto, y esos esfuerzos, como tú dices, se han desperdiciado parcialmente. Sí. Ellos pueden seguir atacando, digamos, las políticas, porque Kamala Harris es la vicepresidenta, pero no es lo mismo que atacar a Biden. Y ahora tienen que sacar una nueva estrategia, buscarle nuevos puntos débiles a Kamala Harris y crear un nuevo discurso. Eso los va a retrasar bastante. Y los demócratas, aunque también tienen que armar una campaña, vienen reenergizados, porque había, digamos, bastante pesimismo dentro del partido y dentro del electorado. Con apenas este anuncio, y ha pasado solo un día, parece que la campaña ahora de Kamala Harris, ya no de Biden, ha recaudado más de 80 millones de dólares, que es un récord en un solo día de recaudación. Entonces parece que esto le da una nueva etapa, un nuevo aire a la campaña. Claro. Biden también demostró su apoyo a la candidatura, en este caso de su vicepresidente Kamala Harris, por parte del Partido Demócrata. ¿Cómo ve esta decisión cuando falta tan poco tiempo para las elecciones en Estados Unidos? Estamos hablando ya del 5 de noviembre. Sí, es histórico lo que está sucediendo. Nunca tan cerca de las elecciones se había hecho una renuncia a un candidato. Ha habido otros presidentes que después de un periodo no han buscado la reelección, pero no a menos de 200 días de las elecciones. Entonces, en ese sentido, y ya con el hecho de que Trump es un expresidente, lo cual tampoco es común, vemos unas elecciones que son aguas desconocidas. No, hay muy poca claridad de qué va a pasar. Sí. Es más, no me atrevería a dar ningún pronóstico hasta por lo menos dentro de 2 meses, que ya haya estudios de opinión entre Trump y Harris, que veamos un panorama un poco más claro. Claro. ¿Y a qué desafío se podría ahora enfrentar Kamala Harris para unificar al Partido Demócrata? Bien, lo primero es que
tiene que revisar el tema de su equipo de trabajo. Va Por a ejemplo, trabajar. los Clinton apoyan a Kamala. Sí, y Tanto la Bill gran como- mayoría del partido, de hecho, Sí. más del 75% de los representantes, casi todos los senadores, la mayoría de los gobernadores importantes, de hecho, los que se perfilan como hipotéticos rivales de ella en la convención, ya todos la han apoyado, pero ella tiene que armar un equipo de trabajo, tiene que armar un discurso, no puede sencillamente repetir lo que dice Biden, a pesar de que ella es parte de la Claro. administración y cualquier éxito que ella perciba, ella lo puede utilizar, pero tiene que distinguirse. Y ya cuando ella fue parte de las primarias en 2020, ella no gustó, no le fue bien, a pesar de tener bastantes recursos. Entonces, eso va a ser un reto. Y otra vez, cómo ella arma un equipo, qué opciones de gabinete va a tener, que eso es prematuro decirlo, pero eso también te dice quién te va a asesorar en cada tema. Ella tiene a esas personas ya alineadas. Esas son preguntas que se tienen que responder ahorita sobre la marcha. Exacto. Y también es importante aclarar que Biden no era candidato oficial por parte de los demócratas, ¿no? Por supuesto, la convención es del 18 al 22 de Sí, agosto. señor. Y hasta En que Chicago es que se va a realizar. Sí, y hasta que se diera la convención, él no era el candidato. Si Biden se hubiese tratado de retirar después de ser nombrado candidato, estaríamos ante una situación legal mucho más compleja. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la convención es que los delegados, que es lo que Biden ganaba al ganar cada una de las primarias, están pledge, como se dice en inglés, están soportando a Biden, están con Biden, pero no tienen por qué necesariamente votarlo, porque suceden muchos procesos que puede llegar un candidato con una cantidad de delegados que no son suficientes para ganar y delegados, eventualmente van a otro candidato. Aquí pasa lo mismo, solo que van a ir, bueno, el que ya tenía la mayoría, van a ir a otra candidata. Hay quienes dicen que puede pasar algo en la convención, a mí me parece que no va a pasar nada, el apoyo es demasiado grande dentro del Es partido grande. como para que haya otras opciones. Quizás algún político haga alguna candidatura simbólica, pero no va a pasar a mayores. Perfecto. Entonces, por ejemplo, como bien lo dices, pues los líderes del Partido Demócrata pues habían, como ya bien lo dices, decidido realizar esta convención en Chicago que sería del 19 al 22 de agosto, ¿no? Entonces, tras el retiro de Biden, pues Kamala Harris podría ser entonces elegida por aclamación, digamos, para no ir a una competencia interna dentro del Partido Demócrata. Lo que se está manejando es que muchos delegados van a hacer una especie de votación previa antes del evento. El DNC, es decir, las oficinas de los demócratas, están ya discutiendo cómo se va a llevar a cabo la logística. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones y los partidos no son parte de la Constitución y no están regulados por ley federal. Es decir, tanto demócratas como republicanos pueden decidir la metodología con la que van a hacer su proceso. Eso ayuda en este caso bastante ante una situación tan particular y sí es probable que sea una especie de aclamación, no va a haber varias rondas de votación, Kamala va a recibir la mayoría de los votos y esencialmente va, dentro de todo, ser una convención relativamente normal. Ya vamos a ver, por ejemplo, si Biden quiere hablar en la convención, eso sería interesante, o prefiere dar un paso al costado y darle, digamos, los reflectores de una vez a Harris. O sea, eso sería lo mejor para los demócratas, elegir sí o sí a Kamala Harris ya de cara al 5 de noviembre. Sí, es que no hay otras opciones. Ella ya es vicepresidenta, eso le da legitimidad. Ella fue electa, porque en Estados Unidos el vicepresidente es electo en ticket con el presidente. Ella ya tiene acceso, porque era la misma campaña técnicamente, a los fondos. A eso iba, Iván. Por ejemplo, el dinero recaudado por Biden para su campaña electoral, que está entre los 250, 260 millones de dólares, este dinero pasaría directamente a Kamala Harris para que ella continúe con la campaña. En caso de ser otro el electo, este dinero no llegaría a esa persona, ¿verdad? Llegaría, pero tras una cantidad de pasos administrativos y habría que hacer Algo engorroso. fundar alguna organización adicional, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que si Biden no se retira, Kamala sigue siendo candidata, pero candidata a vicepresidenta. Entonces es, digamos, la misma campaña, en teoría. Eso facilita el movimiento de fondos de alguna manera. Otro elemento interesante es que ella, por ya ser vicepresidenta, que es un cargo en Estados Unidos un poco extraño, como pasa en muchos países, en Venezuela también ha pasado eso, ella tiene responsabilidades, pero no tiene tantas responsabilidades. Porque muchos decían, bueno, ¿por qué Biden no renuncia también a la presidencia y que ella se convierta en presidencia? ¿Para qué? Ella puede hacer campaña mientras Biden sigue gobernando y eso es para los demócratas lo más efectivo, Claro. aunque los republicanos estén criticándolo muchísimo, por supuesto.
Claro, también hay que recordar que Donald Trump también estuvo en la convención que se realizó en Milwaukee por parte de los republicanos y bueno, ese sí fue coronado como candidato oficial por parte de los republicanos, ¿no? Que ya está listo ahí para la contienda. Sí, Trump ganó las primarias con bastante holgura, no la misma que Biden, porque bueno, cuando un presidente está en ejercicio, las primarias son una formalidad. Pero él de todas maneras arrasó en las primarias Sí. republicanas y bueno, tuvo su momento, introdujo a su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que ahora con este cambio de candidato demócrata muchos están criticando la decisión de tener a J.D. Vance, o por lo menos le ven las costuras a esta candidatura. Esta renuncia de Biden le daría quizás a Trump cierta ventaja en esa carrera por llegar al poder nuevamente en los Estados Unidos. No me parece que Biden está en una situación personal que le iba a ser difícil competir y básicamente, no quiero decir que cualquiera lo hubiese hecho mejor que Biden, pero estábamos en un punto en que por encima del nivel de reemplazo, como se dice en el argot deportivo, casi cualquier demócrata competente podía hacer mejor trabajo que Biden porque podía aparecer y podía Claro. estar en la campaña y podía hacer ese esfuerzo. Y no tenía, digamos, todo ese bagaje de problemas de la edad, de problemas de coherencia, etcétera. Okay. Entonces me parece que esto le dificulta más a Trump ganar la presidencia, aunque es muy temprano para ver cuál será el efecto de este cambio de candidato en las encuestas. Y un tema importante para, por ejemplo, para los venezolanos, que es el tema de la migración. Digamos que con estos cambios de repente se le abre una puerta más a Biden para llegar a ser presidente nuevamente en Estados Unidos. El tema de la migración, o sea, se conoce que no está muy bien lo planificado, lo hecho por Biden en su mandato, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero en caso de que llegue Trump, ¿qué pasaría con los migrantes? En este caso con los venezolanos, sería mucho más ruda la cuestión para los venezolanos para poder llegar a Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos. Absolutamente, los republicanos tienen una postura mucho más dura con la migración ilegal que los demócratas. En la convención republicana había personas con carteles que decían deportación masiva. Entonces sí habría un cambio fuerte de política y además que este es un tema que mueve mucho a la base más dura de Trump, entonces él no tiene otra opción que utilizarlo, digamos. Claro. Es una de las cosas que moviliza más a su gente. Los demócratas, por otro lado, han perdido fuelle en este tema. La gente no le interesa tanto como le interesaba antes este tema. Es la razón por la cual los demócratas han perdido presencia con los latinos. Pues latinos ya adaptados y votantes en Estados Unidos, cada vez les importa menos este tema. Es algo que los demócratas han tenido que aprender en el camino de no venderles a los latinos estadounidenses. Bueno, migración. No, Claro. ese ya no es el tema. Entonces, ambos partidos tienen como patas cojas en esta situación. Bien, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí Por en la supuesto. emisión estelar de Noticias Canal I. Amigos, nosotros vamos a realizar una pausa. Ustedes no se aparten porque en minutos continuaremos con más información.